Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPG Pathshala Spanish, Español. Estamos en el paper 13 que se titula La literatura y la cultura latinoamericana. Soy Dr. Murad Ahmed Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado Fray Diego de Landa, su vida y las obras. El presente capítulo trata de la vida del Fray Diego de Landa. En él, su afán religioso quemó los libros, ídolos y otras manifestaciones culturales mayas. Después, esforzó a escribir una obra documentada de la cultura maya. La obra que escribió documentó la cultura maya. No importa su objetivo de escribir la obra, de Landa dejó un legado muy importante en forma de su libro, Relación de las cosas de Yucatán, que apoyó mucho en descifrar signos mayas por los antropólogos contemporáneos. Muchos de los fragmentos que él había escrito, en muchas de las obras que él había producido, había intentado de entender la religión de la cultura maya y demostró también cómo la gente seguía la religión y las creencias en la cultura maya. Fray Diego de Landa Calderón, sacerdote franciscano español, nació el 12 de noviembre de 1524 en Cifuentes, Guadalajara, España. Perteneció a una familia noble, una familia bien acomodada en cuanto a los recursos financieros, y por el mismo hecho él había tenido muy buena educación. Ingresó en el convento de San Juan de los Reyes de Toledo a los 17 años y profesó en la orden franciscana. Pidió él mismo ser enviado a Nuevo Mundo como misionero, como muchos otros navegantes que ya habían ido a hacer la propaganda de la religión católica, someterse a los pueblos indígenas, a la fe católica y promulgación de una religión católica en el nuevo mundo descubierto americano. En 1547 viajó junto a Nicolás de Albalate cuando éste regresó a Yucatán. Bajo el mandamiento del gobernador, él quiso hacer la promulgación de la religión católica como un misionero, ya que se había formado anteriormente como un fray franciscano, un misionero franciscano. En 1549 fue nombrado ayudante del guardián de Izamal. La corona española le encargó convertir a los nativos del Nuevo Mundo a la fe católica.
Así que uno de los cargos importantes que él tenía era la conversión de la religión, de las creencias naturales del continente americano a la fe católica, a la religión católica. La corona española le interesaba mucho la evangelización del nuevo mundo descubierto. Uno de los propósitos ante el descubrimiento y ante la expansión del imperio español era la evangelización, la propaganda de la religión al nuevo mundo, bajo los mandamientos de los reyes católicos de España. Así que la corona española siempre daba mucho respeto, mucho espacio y le tenía a buena posición a todos los frailes que se convertían, que se formaban en alguna otra tipo de fe o formación como franciscana. Así que a Lalanda también, Diego de Lalanda, también le encargaron las autoridades de corona española un cargo bien importante de hacer la conversión de todos los pueblos sometidos, los que practicaban diferentes creencias, las que creían en diferente religión, las que tenían sus propias fes, los que tenían ya sus dioses envenenados, y también los dioses que ellos siempre creyeron que eran sus dioses de diferentes símbolos, de diferentes propósitos, de diferentes objetivos. Pero ya con la llegada de los españoles, el propósito de la religión católica era hacer totalmente la conversión y rebasar la fe de los pueblos naturales. En 1552 recibió el cargo de construir un convento para que los franciscanos habitasen. En 1556 llegó a ser el segundo obispo de Yucatán, un estado en la parte actual de México. En 1561 llegó a ser provincial de la región de Yucatán y Guatemala. En su afán de convertir a los nativos a la fe católica, aplicó maneras brutales para realizar su objetivo. Así que con el propósito de la conversión, él empezó a utilizar todas las formas posibles que sean brutales, que sean crueles, los maltratamientos, los sufrimientos por lo cual podían los pueblos indígenas someterse, convertirse a la religión católica. Así que él era muy brutal en cuanto a aplicar la política de la conversión, en cuanto a someter, en cuanto a hacer sumiso a todos los pueblos indígenas del continente americano. En su objetivo no tenía ningún tipo de la humanidad, sino que una brutalidad cruel para que aceptaran los pueblos indígenas, los pueblos naturales, la religión católica. Tras la muerte de Toral, Landa volvió al Nuevo Mundo en 1573 y fue ordenado obispo de Yucatán.
cargo que ocupó hasta su muerte a los 54 años, el 29 de abril de 1579, en Mérida, Yucatán, México. Aprendió por mucho esfuerzo la lengua maya, lo que le ayudaba mucho en comprender la cultura y la civilización maya de los pueblos y para poder educarles también en su mismo idioma, en su idioma local, los diferentes mandamientos de la fe cristiana, de la fe católica. Así que en la lengua maya él hacía la promulgación de la religión católica, siendo el obispo de Yucatán. Mucho tiempo que él tuvo ese cargo que ocupó hasta su muerte, propagó la religión en Yucatán y en otras partes de México a través del idioma de los mayas. Había frailes como Bartolomé de las Casas que educaban a los indígenas e intentaban evitar su maltrato por los conquistadores y trabajaban compasivamente con y para los pueblos indígenas. Bartolomé de las Casas también era uno de los frailes que por primera vez habló de los derechos de los pueblos indígenas. Habló en contra de las prácticas negativas, de las prácticas de maltratamiento a los pueblos naturales que practicaban, que hacían conquistadores. Lo hacía con mucha pasión, la manera y el cargo que tenía él de educar a los pueblos indígenas. Pero al contrario, Diego de Landa recurrió a la tortura y la destrucción de sus íconos, templos y escritos para convertirles a la fe católica. Así que son las dos caras de la misma corona española. Fray Bartolomé de las Casas y también Diego de Landa. El primero que siempre habla también de la conversión, pero de manera muy pacífica, por educarles, por darle a comprender la religión católica, sus mandamientos, y otro, Diego de la Landa, en cambio, sometió a todos los pueblos indígenas a fuerza a través de la tortura y el maltratamiento. La explotación continua, la tortura física y la destrucción de los templos, de los lugares religiosos, de los libros sagrados de los pueblos naturales, para convertirles a fuerza a la fe católica. Así que era muy brutal y practicó una crueldad bastante severa para que pudiera tener éxito en el propósito por el cual la corona española le había mandado como un fraile franciscano. Atrocidades tras atrocidades que él practicaba hacia los pueblos indígenas, hacia los pueblos naturales, para convertirles a la fe católica. Aplicó métodos crueles porque creía que los nativos practicaban su religión en secreto. Y así se aferraban tenazmente a sus propias creencias espirituales, aunque a veces aceptaban a fuerza la fe católica, la religión católica, seguían practicando sus
propios religiosos, propias religiones, propios rituales y sus creencias espirituales. Eso fue la razón y la fuente de detestarles más por parte de Diego de Landa, porque se aferraban tenazmente, fuertemente a sus propias creencias espirituales, sus propias creencias de miles de años de antigüedad. Tenían sus dioses, tenían sus propias deidades y representantes de diferentes motivos de vida. Diego de Landa horrorizó de la práctica religiosa de sacrificio humano, un rito que ellos hacían para pacificar a los dioses. Esta práctica, este ritual era uno de los rituales muy importantes de los pueblos naturales, del sacrificio humano, para rendir homenaje a los dioses, rendir homenaje cuando había sequía, hacia el sacrificio humano y también de los animales, para contentar a los dioses, para ver a los dioses felices. Pensaban que los dioses estaban tristes, estaban enojados y les iba a aparecer una catástrofe natural. Por eso daban sacrificio humano. Él sintió, Diego de Landa, la necesidad de liberar la sociedad maya de esta práctica bárbara y así destruyó todo el texto, arte, estatua o manifestación cualquiera que fomentaba la idea del sacrificio. Y eso para los pueblos naturales era una barbaridad, una crueldad, y fue muy brutal en el proceso de la colaboración dentro de la sociedad. Para Diego de Landa eso fue un punto positivo. A los pueblos naturales eso fue algo que no podían creer que jamás pasara con ellos, con la llegada de los europeos, con la llegada de los españoles, porque aferraban muy fuertemente con la idea de sacrificio humano, sacrificio de los diferentes tipos de animales para rendir homenaje a sus diferentes dioses y diosas y deidades de diferentes tipos. Siempre y cuando que había una catástrofe natural, pensaban que era el momento de dar sacrificio y rendir homenaje a los dioses y sacrificaban humano o sacrificaban animales. En 1562 llegó a Maní y constituyó un tribunal religioso, al que pronto se convirtió en Inquisición. Las interpelaciones a los indios resultó en la destrucción de las imágenes y piedras sagradas mayas. Se realizó un gran auto de fe en Maní el 12 de julio de 1562, en que quemó más de 5,000 ídolos y objetos sagrados de los pueblos nativos. Una de las torturas que los pueblos nativos nunca pudieron comprender, este tipo de crueldad que él practicó en América Latina. Obispo Francisco de Toral, al saber de su método de inquisición, le mandó volver a España, porque pensó que de esa manera de torturar a los pueblos
y quemar todos sus objetos, ídolos, libros sagrados, escritos, estatuas. No le servirá nada más que una guerra interna y nunca llegar a someterle a la religión y la fe cristiana y católica. Así que tuvo una decisión firme de mandar Diego de Landa de vuelta a España, porque este método de inquisición era incomprensible, tanto para los pueblos indígenas como para los obispos y los frailes españoles. Entonces le mandó volver a España, donde en 1564 fue juzgado por sus excesos. Visitó al general de los franciscanos en Barcelona y basándose en unas breves papales que permitían a los provinciales en América actuar como inquisidores, fue absuelto. En conclusión de este módulo, Diego de Landa, su vida y sus obras, quisiera agregar que Diego de Landa anotó costumbres, idioma, astrología y escritura precolombina en un libro y lo tituló Relación de las cosas de Yucatán. Hay especulaciones en cuanto al propósito de escribir este libro. Hay unos que dicen que lo escribió al realizar que había hecho un error al quemar los libros y otras manifestaciones relacionadas con la religión maya. Otros dicen que había escrito para mostrar que las costumbres demoníacas practicadas por los naturales del Nuevo Mundo eran brutales. Y hay quienes dicen que las maneras practicadas de someterles a la religión católica era más brutal que las prácticas, que las costumbres demoníacas que él mismo reclama ser brutal. Y así su razón para aplicar métodos crueles para las conversiones de los nativos a la fe católica es justificada, porque él escribió este libro mientras esperaba a que su caso sea resuelto. Por fin, cualquier sería la razón, Landa dejó un manuscrito importante que ha conservado la cultura maya. El libro presenta la mayoría de los alfabetos maya y su manera de sonar fonéticamente, que había ayudado en descifrar los jeroglíficos mayas misteriosos que están presentes en todos los sitios. Textos y obras artísticas mayas descubiertas. Su libro es considerado una autoridad en costumbres y lengua maya. Destaca en el manuscrito la descripción del calendario precolombino. El libro no publicó hasta dentro de 300 años. Pero en el siglo XX, la obra de Landa proporcionó un valioso registro y claves importantes para los estudiosos de hoy en día que tratan de descifrar la escritura maya. La fecha de redacción de la obra se sitúa alrededor de 1566. El libro que él escribe
durante su estancia y durante su manera de someter a los pueblos naturales a la fe católica. La intención del autor era componer una declaración para presentar delante de la corona y del Consejo de Indias como documento en apoyo a su defensa en el proceso por el auto de fe. La obra manuscrita carece de una estructura propia, pero los editores modernos prefirieron dividirla en capítulos, cuyo número oscila según la edición. Pero sabemos que el original constaba de una introducción o prólogo y 116 capítulos de varios apartados. En esta primera parte llama la atención que todos los párrafos empiezan con un "que", lo que nos lleva a pensar que muy probablemente el autor está contestando a un cuestionario que precedía a las relaciones oficiales. Esta forma particular otorga a la obra un carácter de relación burocrática, más centrada en la presentación de los conceptos que en el sitio. Esto subraya aún más la intención de la Landa de utilizar un estilo llano para ser claro y accesible. Para concluir, quisiera decir que la figura de Fray Diego de Landa ha estado marcada siempre por la polémica, debido a la actuación que emprendió para frenar lo que él denominaba prácticas de idolatría entre los indios mayas. Y así en 1562 fue el dirigente máximo que procedió contra varias decenas de caciques y multitud de indios, procesando a los más destacados, castigándolos de diversas maneras: trasquiles, encorazados y ensanbenitados, procediendo tras torturas a destruir y quemar ídolos, más de 5,000, grandes piedras de altar, rollos con jeroglíficos, cientos de vasijas. Muchos indios, ante la magnitud del castigo, desesperados, se suicidaron.